SRAM ha dado un golpe sobre la mesa con su nueva familia de grupos SRAM Eagle Transmission. La segunda generación de sus grupos electrónicos para mountain bike ha traído consigo una completa revolución liderada por la creación de los primeros cambios con anclaje directo al cuadro. Si queréis saber todos los detalles de estos grupos, tenéis un completo vídeo de presentación del XXSL, un vídeo de test tras más de 3.000 km de uso y también el test del SRAM GX AXS Eagle Transmission. Aquí os vamos a comparar los detalles de los 4 grupos para mostraros qué diferencias hay entre ellos y también presentaros un quinto grupo que no podéis comprar pero que sí podéis encontrar en bicis de serie. Empezamos. Actualmente estos son los 4 grupos SRAM Eagle Transmission que podemos encontrar en el mercado. El tope de gama es el XXSL, que es el más ligero, el único con potenciómetro en el plato y que no está recomendado para ser usado en e-bikes. El siguiente es el XX, que básicamente es el hermano del XXSL, pero empleando materiales algo más económicos para hacerlo más duradero y ser el primero de los grupos autorizados para ser usados en e-bikes. Después viene el SRAM X0, que es un grupo un poco en terreno de nadie, con un diseño de algunos de sus componentes muy similar al XXSL y XX, pero intentando rebajar el precio un poco más a costa de subir el peso ligeramente. Estos 3 grupos fueron presentados a la vez y tienen claras similitudes entre ellos. Más tarde llegó y que para nosotros es el grupo rey de la galaxia Eagle Transmission. Hablamos del SRAM GX Eagle Transmission, que ahora sí introdujo un cambio con un diseño diferente, pero manteniendo los conceptos más importantes de los grupos superiores, que sobre todo es el que ha permitido democratizar el acceso a tecnologías de gama alta a un precio razonable. Estos son los 4 grupos que puedes comprar, pero SRAM ha lanzado un quinto grupo Eagle Transmission. Se trata del SRAM S1000, un grupo destinado solo a montaje en bicis de serie y que también tiene sus peculiaridades propias, aunque eso sí, podríamos decir que es un GX al que han buscado hacer más económico y más fácil de montar en bicis de gama media. Vamos a repasar las diferencias entre ellos componente a componente y al final os mostraremos una comparativa general de precio y peso entre ellos. La primera buena noticia que os vamos a dar es que todos los componentes de los grupos SRAM Eagle Transmission son compatibles entre ellos, algo especialmente importante en la transmisión, puesto que da la opción de cambiar piezas de desgaste por otros grupos más económicos. Todos los componentes marcados como T-Type son compatibles entre ellos. Empezamos por el cambio. Todos usan el sistema de anclaje directo al cuadro que requiere de cuadros con pantilla UDH, que SRAM denomina Full Mount. Todos cuentan con una larga lista de piezas reemplazables y compatibles entre los diferentes cambios, lo que unido a su robustez nos hace pensar que estos cambios van a ser más duraderos que ningún otro en la historia del mountain bike. En los cambios XXSL y XX encontramos la rodana inferior con tecnología Magic Wheel, que sigue girando aunque se bloquee su parte central con una rama o algún objeto. A partir de ahí, las diferencias entre los cambios XXSL, XX y X son básicamente de materiales. En el XXSL, la pletina externa de las rodanas es de carbono. En el XX es de aluminio con doble rebaja para ahorrar peso y en el X0 es de aluminio pero con un solo rebaje. La otra parte que cambia es la pletina externa del cuerpo de cambio, que en el XXSL es de 2 piezas, en el XX de una pieza rebajada y en el X0 de una pieza sin rebajes. Ya veis que las diferencias son mínimas, como también lo son en cuanto a peso. Aquí tenéis los pesos que hemos verificado nosotros mismos. Donde sí hay muchas diferencias es en el GX. Aunque es el más económico, hay una cosa en el GX que nos parece mejor que en el resto, y es la ubicación de la batería, mucho más protegida y aislada del exterior. Aquí la pletina externa de las rodanas es de acero en lugar de aluminio y sin ningún rebaje. A nivel interno es el único que tiene un sistema de funcionamiento distinto al resto, aunque en marcha el resultado en precisión de cambio y fiabilidad es el mismo. En el caso del S1000 el cambio es idéntico a un GX, pero el sistema que da tensión a la caja de las rodanas es más simple. Pero como es totalmente compatible con el GX, es algo que podemos actualizar, incluso para ponerle pletinas más ligeras de otros grupos. Vamos con el que probablemente es el componente más doloroso de estos grupos, pero también os lo avanzamos, uno de los más sorprendentes. Hablamos del cassette, que como sabéis es un elemento de desgaste que hay que sustituir
y en el que el precio es algo más relevante aún. Los cassettes SRAM son auténticas obras de arte del trabajo con metal y sus precios son elevados, pero en la práctica son mucho más económicos de lo que puede parecer porque su durabilidad es increíble. Este cassette SRAM XXSL que veis en las imágenes es el cassette que nos mandaron con el primer grupo de test que nos cedieron antes de su lanzamiento al mercado. Lleva, según nuestros registros de Strava, más de 7.000 kilómetros y justo ahora lo hemos sustituido porque el tercer piñón por arriba, que es el primero de los de aluminio, ya empieza a saltar. Imaginad en el resto de cassettes que solo tienen un piñón grande de aluminio. Lo que os queremos decir es que duran muchísimo, así que digamos que su coste por kilómetro recorrido es incluso bajo. Vamos a los detalles. Todos usan el mismo desarrollo 1052, ahora mucho mejor escalonado que en los anteriores grupos AXS. Todos pueden funcionar con línea de cadena de 52 o 55 milímetros. El XXSL tiene los 3 piñones más grandes de aluminio y el resto son de un solo bloque de acero. En el XX encontramos únicamente el piñón grande de aluminio. Los siguientes son de acero y van cogidos al piñón grande, mientras que el resto es exactamente el mismo bloque de piñones de acero que el XXSL. En el caso del X0, el cassette es el mismo que el XX, pero con un tratamiento de color negro para darle una estética diferente. El cassette GX es completamente de acero y usa el sistema de pins para unir los piñones del grande al octavo y del noveno al pequeño son de una pieza de acero. El cassette del S1000 encontramos una construcción en la que anuncian que el bloque de piñones de 10 al 18 es reemplazable. Lo más diferente de este cassette es que es el único para núcleos Shimano HG, algo pensado de esta forma porque las ruedas de montaje económicas suelen venir con ese núcleo. Y ya veis cómo queda la cosa en cuanto a peso y precios. Ahora otro elemento de desgaste, las cadenas, y como el cassette son sorprendentemente duraderas. Todas ellas tienen el diseño flat top con la parte alta plana y únicamente son compatibles con los grupos T-Type. La del XXSL tiene eslabones perforados para rebajar el peso al máximo. La del XX y la del X0 son la misma. Lo único que la del X0 tiene un tratamiento que le da un color negro y ninguno tiene eslabón perforados. La de GX es idéntica, pero ya no tiene los pasadores huecos que tienen el resto. Es la misma cadena que usa el S1000, así quedan sus precios y pesos. En cuanto a las vieras, los grupos XXSL, XX y X0 ofrecen opción con potenciómetro incluido y tienen dos tipos de potenciómetros diferentes. Los dos son compatibles con las suspensiones Flight Attendant. En el XXSL es el impresionante modelo en el plato de Quark, que requiere de un plato específico que va roscado al potenciómetro y que es el más ligero y preciso de todos. Tiene su tecnología Magic Zero, que autocalibra el potenciómetro constantemente, así que olvídate de calibrarlo manualmente. En contra, los platos son caros y necesitas una herramienta especial para desmontarlos. En el XX y el X0 encontramos un potenciómetro en el eje de las bielas con lectura de potencia en el lado izquierdo, que ya no tiene la tecnología Magic Zero, pero que, como ventajas, permite usar platos convencionales y su precio es competitivo. El GX y el S1000 no tienen versión con potenciómetro. Respecto a las propias bielas, el RAM nos ofrece todas en medida de 165, 170 y 175, con medidas aún más cortas en el S1000, que van enfocadas a las e-bikes. Las del XXSL son de carbono hueco. Las del XX de carbono con un núcleo interno de espuma. Las X0 son las más peculiares, de aluminio con ese gran agujero en medio. Y las GX son de aluminio sin ese agujero. Todas usan el sistema de fijación de los platos de 8 tornillos, lo que hace que los platos sean compatibles con cualquier biela. En los platos XX, X0, GX y S1000 se puede instalar su sistema de Bash Wars, una especie de guiacadenas externo que no se ha hecho muy popular por ahora, especialmente porque sus transmisiones ya sujetan muy bien la cadena sin ellos. También tienen platos T-Type para e-bikes con motor Bosch, Brose o Shimano. El último componente del grupo son sus manetas. Os podríamos decir que su maneta es el único componente que es compatible con los anteriores grupos AXS de SRAM, una de las ventajas de su ecosistema inalámbrico y electrónico. De la misma forma,
Si te gusta la anterior maneta más que esta, también la puedes usar con los nuevos grupos. La nueva maneta se llama XS Pod Controller y tiene un funcionamiento con dos botones separados. Hay dos versiones, aunque básicamente son idénticas. La versión Ultimate, que es la tope de gama, trae la posibilidad de desmontar los botones e incluye botones cóncavos o convexos. Desde hace tiempo, si no te gusta el funcionamiento con dos botones, venden una versión Rocker Paddle que cambia los botones por un funcionamiento más similar a las palancas y añade una nueva forma de cambiar. Puedes comprar solo el Rocker Paddle y actualizar un XS Pod Controller de botones a este sistema sin problema. Visto esto, así quedaría la comparativa de pesos y precios del grupo completo. Recordad que son los precios oficiales y que seguramente hay posibilidad de encontrarlos mejor en el mundo real. Pero queda claro que el GX es el grupo más sensato y el que tras probarlo trae el funcionamiento de los tope de gama a una franja de precio más terrenal. A partir de ahí, cuanto menos peso y más funcionalidades quieres, el precio empieza a dispararse. De la familia Eagle Transmission nos gusta que, en cuanto a rendimiento, hay muy pocas diferencias entre los grupos y es principalmente el peso lo que marca esas diferencias. El potenciómetro del XX-SL es sensacional, pero caro, aunque también ofrecen una alternativa más económica con los potenciómetros en el eje del XX y el X0, totalmente compatibles con Flight Attendant. Bien, aquí veis la tabla completa de pesos. Si nos centramos en la versión sin potenciómetro, la diferencia de un grupo al siguiente es de poco más de 100 gramos y los pesos del cambio son muy parecidos. Aquí podéis ir sacando conclusiones vosotros mismos, pero si ahora añadimos los precios, seguro que la imagen global de los grupos SRAM y Eagle Transmission os queda más clara. Las cifras hablan por sí solas. El precio del XX-SL es más del doble del GX y hay menos de 400 gramos de diferencia entre ellos, por hablar de los dos extremos. Como es habitual, si el dinero no es el problema, nos iríamos de cabeza a por el XX-SL por su ligereza y sobre todo por su potenciómetro. Lo positivo que sacamos de esta comparación es comprobar que las bondades de la transmisión y Eagle Transmission se aplican prácticamente igual a todos los grupos y que la escala de precios entre ellos es suficientemente amplia para abarcar un abanico grande de bolsillos. Recordemos que hablamos de grupos electrónicos, inalámbricos, con una robustez jamás vista en el mountain bike, una suavidad de cambio con la cadena a máxima tensión increíble y una durabilidad enorme. Precisamente el precio de cassettes y cadenas puede llamar la atención y parecer muy elevado. La realidad, ahora que los hemos probado y hecho miles de kilómetros con ellos, es que no lo es tanto si tenemos en cuenta el coste por kilómetro recorrido, dado que su durabilidad es mucho más alta que cualquier cassette y cadena que haya existido antes en el mountain bike. Esperamos que este comparativo os sea de utilidad a la hora de valorar qué grupo SRAM y qué Transmission es para vosotros.